En el desierto de Sonora, bajo el sol implacable que todo lo cuece, Elena conoció el verdadero sabor de la traición, no de un enemigo, sino de su propia sangre, de su propio pueblo. Tenía 22 años cuando la expulsaron, cuando su padre, con los ojos vidriosos y la voz rota, la condenó frente a todos por un acto de pura compasión. Su pecado, salvar a un guerrero apache moribundo, un salvaje según los dogmas que regían sus vidas de adobe y rezo. Las miradas de sus vecinos eran puñales helados, cada susurro un latigazo que la despojaba de su dignidad, de su lugar en el mundo. Caminó hacia la nada, con el polvo del camino aferrándose a sus tobillos, la humillación quemándole la piel. Nadie imaginó que aquel exilio, aquella condena pública, sería el preludio de un regreso que desafiaría toda lógica, un giro del destino que reescribiría no solo su historia, sino la de todo un valle. Lo que parecía el fin era solo el comienzo de una verdad mucho más grande y sorprendente. Si esta historia te toca el corazón, dime desde dónde la escuchas. Elena, de 22 años, arrastraba la condena como una sombra pesada, cada paso levantando el polvo de su propia humillación en el implacable desierto de Sonora. Hija de agricultores mestizos, su vida había estado anclada en la tierra y en las estrictas doctrinas de un pueblo que temía lo desconocido más que a la muerte misma. La temprana partida de su madre la había dejado bajo la mano férrea de un padre patriarcal, cuyo amor, ahora roto, se disfrazaba de pánico ante la deshonra. Él, un hombre consumido por el miedo a Dios y a los hombres, había preferido rasgar el vínculo de sangre antes que desafiar la mirada juzgadora de la comunidad. Elena se sentía una extraña desde siempre, un alma silenciada por las expectativas, ahogada por un dogma que asfixiaba la compasión. Ahora, cada susurro del viento parecía repetir su pecado, cada grano de arena era un testigo mudo de su exilio, una herida abierta que sangraba dignidad. La soledad se le adhería a la piel, más abrasadora que el sol. Su figura esbelta, curtida por el sol implacable que no perdonaba nada, se movía con una lentitud que no era cansancio, sino el peso de un mundo caído sobre sus hombros. Los ojos profundos, antes chispeantes, con una rebeldía contenida, ahora reflejaban una melancolía infinita, el eco de una infancia robada y la amargura de la traición. Vestía ropas sencillas de algodón, desgastadas por el uso, que la hacían indistinguible del paisaje árido, pero se aferraba con fuerza a un rebozo de lana gruesa, herencia de su madre. Era su único consuelo, un abrazo pálido de lo que fue, un escudo contra la inclemencia del viento que silbaba promesas vacías. Cada paso era un acto de fe en la nada. Sus manos temblaban imperceptiblemente al recordar el calor del hogar que le fue arrebatado, el rostro de su padre desfigurado por la ira y el miedo. El polvo se alzaba con cada huella, una nube rojiza que la seguía como un fantasma, marcando el sendero hacia un futuro incierto y desolado. Aunque criada bajo el manto estricto del catolicismo, Elena poseía una espiritualidad innata que trascendía los dogmas, una conexión silenciosa con la tierra y sus secretos que pocos comprendían. Pertenecía a la clase campesina, trabajadora y humilde, pero su tendencia a la introspección y su inusual empatía la habían marcado como una rara entre los suyos. El desierto, vasto y silencioso, no ofrecía consuelo, solo un espejo de su propio abandono. Los cactus, gigantes solitarios, parecían burlarse de su desamparo, sus espinas, punzantes como las miradas de su pueblo. El sol, que todo lo cocía, le quemaba la piel con la misma intensidad que la indignidad le abrasaba el alma. Ya no era la hija obediente destinada a un matrimonio, sino una paria, despojada de su rol, de su nombre, de su existencia en la comunidad. La inmensidad de Sonora se extendía ante ella,
un lienzo desolador donde su dolor se perdía y se magnificaba al mismo tiempo. Cada ráfaga de viento, un recordatorio de su insignificancia y su soledad. El pueblo, un puñado de casas de adobe apelmazadas bajo el sol inclemente, respiraba un silencio denso, cargado de juicio. Cada rincón, cada ventana diminuta, parecía un ojo escrutador. La iglesia de piedra, erguida en la plaza central, no ofrecía consuelo, sino la sombra imponente del dogma y la condena. El aire vibraba con los susurros ahogados de las mujeres en el pozo, sus miradas como agujas heladas que se clavaban en el recuerdo de Elena. El calor no era solo del sol, era la vergüenza colectiva que se cocía a fuego lento, una atmósfera opresiva que asfixiaba la compasión. Los pocos hombres, con sus sombreros calados, ofrecían solo un mutismo gélido, un asentimiento tácito a la sentencia. El polvo se adhería a todo, una capa gris que cubría la vida, simbolizando la rigidez de una comunidad aferrada al prejuicio. En aquel microcosmos de miedo y tradición, Elena no era solo una paria, era un espejo incómodo de las propias inseguridades del pueblo. La rigidez no solo habitaba en las calles, sino que se incrustaba en el hogar de Elena. Su padre, don Salvador, consumido por el miedo, era la encarnación de la élite silenciosa que dictaba la moral. Sus ojos, antes fuente de un amor severo, ahora reflejaban la cobardía de quien prefiere la imagen a la sangre. La ausencia de su madre, un vacío que ninguna doctrina llenaba, hacía aún más palpable la frialdad de su linaje. El desierto, vasto y despiadado, se convertía en el cómplice silencioso de su aislamiento. Los aguaros, antes símbolos de resistencia, ahora parecían burlarse de su desamparo, sus espinas afiladas como las palabras no dichas de su familia. El viento, que antes le susurraba secretos, ahora solo traía el eco de su nombre maldito, arrastrado por la arena. Cada duna, cada roca ardiente reforzaba la idea de que su mundo se había encogido hasta reducirse a la nada, que su existencia se había vuelto tan árida como el paisaje. No había consuelo, solo un recordatorio de su insignificancia. La sombra se alargó sobre su secreto, delatando el tenue rastro de hierbas medicinales y la persistente fragancia de piedad que Elena arrastraba consigo en cada visita furtiva. No fue un grito, sino un murmullo que se extendió como la pólvora, un soplo helado de desaprobación que se filtró por las rendijas de las casas de adobe, alcanzando cada oído y cada corazón temeroso. Un niño curioso, quizás, o una vecina con la mirada siempre puesta en lo ajeno, vio lo que no debía, y el hilo invisible que sostenía la vida de Elena se rompió en 1000 pedazos. El padre, antes un roble inquebrantable, se vio reducido a un manojo de nervios, su rostro surcado por líneas de terror, no por la amenaza apache, sino por la vergüenza que su hija había traído sobre su nombre y el de su linaje. Los ancianos, sombras severas en el umbral de su casa, no ofrecieron consuelo, solo un juicio mudo, sus ojos como brasas incandescentes que exigían un castigo ejemplar, una purga, antes de que la mancha de compasión se extendiera por todo el pueblo. La plaza, normalmente un hervidero de vida, se convirtió en un escenario mudo de condena, el aire cargado de una tensión que cortaba la respiración. El sol, cruel e indiferente, bañaba la escena con una luz cegadora, mientras Elena era arrastrada hacia el centro, sus pasos inciertos sobre la tierra reseca. Don Salvador, con la voz rota y los ojos vidriosos que evitaban los suyos, pronunció las palabras que la desterraban, un eco hueco que resonó en el silencio cargado de expectación. No hubo gritos, solo el silencio ensordecedor de un pueblo que asentía con la cabeza, cada mirada un puñal clavado en su espalda, cada gesto de sus vecinos una sentencia final. Las pocas monedas de plata que su padre le arrojó al suelo, rodando en el polvo como lágrimas secas, fueron el último vestigio de una vida que le era arrancada, un recordatorio cruel de su insignificancia.
El rebozo de su madre, su único escudo, se aferraba a ella mientras el polvo del camino se convertía en su único compañero, el desierto, su nuevo y despiadado hogar. Helena, impulsada por un instinto más allá del miedo, se aventuró más allá de los límites, donde el sol se fundía con el horizonte en un crisol de fuego. Fue allí, entre rocas escarpadas y la maleza seca que se aferraba a la tierra, donde lo encontró. Un bulto inerte, una silueta imponente derribada, un guerrero apache, Kai. Su piel, antes tostada por el desierto, ahora pálida y cubierta de polvo, contrastaba con las heridas abiertas que sangraban silenciosamente en la arena. Su pecho subía y bajaba con una lentitud que rozaba la muerte. Sus ojos, entreabiertos, revelaban un atisbo de dolor primario, una vulnerabilidad inesperada en un hombre que su pueblo había pintado como el demonio. El rebozo de su madre se apretó contra su pecho. Su corazón latía como un tambor frenético, una mezcla de terror y una punzada de piedad que la paralizó. El aire se volvió denso, cargado de la amenaza y la fragilidad. El silencio roto solo por el gemido del viento que parecía llevarse la vida del hombre. La imagen de Kai, inerte y desvalido, se grabó en la retina de Helena, desafiando cada dogma, cada susurro de odio que le habían inculcado. El miedo era una bestia rugiendo en su interior, una advertencia de la traición y el exilio que se cernirían sobre ella si su acto era descubierto. Sin embargo, algo más fuerte que el temor la impulsó, un instinto primario, una conexión silenciosa con el sufrimiento ajeno que su alma no podía ignorar. Sus manos temblaron al desatar el cuenco de barro de su cinto, llenándolo con el agua preciosa de su cantimplora. Cada movimiento era una danza contra el tiempo, un pacto secreto con la compasión. Los ojos de Kai se abrieron por completo, fijos en los suyos, una mirada de desconfianza ancestral que se mezclaba con la confusión del moribundo, sellando entre ellos un vínculo tenso y peligroso, nacido del dolor y la audacia. Helena se movía con cautela alrededor de Kai, cada gesto premeditado, cada mirada esquiva. El aire entre ellos vibraba con una mezcla de miedo ancestral y la cruda necesidad de supervivencia. Él la observaba con ojos febriles, una desconfianza profunda grabada en su rostro macilento, cada músculo tenso, listo para reaccionar. Ella le ofrecía el cuenco de agua, sus manos temblorosas, sin atreverse a mirarlo directamente. Él lo tomaba con brusquedad, el contacto de sus dedos apenas un roce, pero suficiente para enviar un escalofrío por la espalda de Helena. Los gemidos ahogados de Kai por el dolor eran los únicos sonidos que rompían el silencio opresivo, un recordatorio constante de su vulnerabilidad y de la amenaza latente. Las rocas que los rodeaban parecían contener la respiración, testigos mudos de aquel pacto forzado entre dos mundos que se odiaban, ahora unidos por el hilo más frágil de la piedad. El sol implacable los cosía, y con cada amanecer la tensión crecía, un nudo apretado de recelo y cautela. Sus ojos se encontraban solo por un instante, un choque de universos. Los días se sucedían, marcados por la rutina dolorosa de la curación y la distancia impuesta. Helena limpiaba sus heridas con infusiones de hierbas, el olor amargo llenando el aire. Kai la rechazaba con un gruñido bajo, su orgullo herido incluso en la debilidad. Ella perseveraba, sus dedos delicados rozando la piel caliente y áspera, una danza silenciosa de cuidado y rechazo. A veces, un gemido de dolor escapaba de sus labios, y Helena, sin pensarlo, extendía una mano para calmarlo, deteniéndose a medio camino, consciente de la barrera invisible entre ellos. Él, por su parte, se retorcía, sus músculos tensos como si el contacto le quemara. Las cicatrices en su cuerpo,
visibles bajo las ropas rasgadas, contaban historias de batallas y pérdidas que Helena solo podía intuir, reflejando su propia herida de abandono. El silencio era un campo de batalla. Cada respiración un suspiro de soledad compartida, pero no reconocida. Sus miradas se cruzaban, cargadas de aquello que ninguno se atrevía a nombrar. Una tarde, mientras el sol teñía el desierto de tonos anaranjados, Helena le ofreció un trozo de carne seca de su escasa provisión. Kai, debilitado y hambriento, dudó, pero el hambre venció a su renuencia. Su mano, fuerte a pesar de la debilidad, rozó la de ella al tomar el alimento. Fue un toque fugaz, casi accidental, pero la electricidad de ese contacto fue innegable. Por primera vez, Kai mantuvo su mirada en la de Helena más de lo necesario, una chispa de algo indescifrable en sus ojos. No hostilidad, sino una curiosidad teñida de asombro. Helena sintió un escalofrío, una grieta minúscula en el muro de su miedo. Compartieron el silencio del crepúsculo, el viento llevando los ecos de sus respectivos mundos, ahora un poco menos distantes. Un pequeño nudo de cuero, parte de su brazalete, se desprendió de la muñeca de Kai, cayendo cerca de ella. Helena lo recogió, sus dedos lo acariciaron. Un objeto tribal, un puente inesperado, una ofrenda silenciosa de la vida salvada. Los días se convirtieron en semanas. La herida de Kai, lenta pero inexorablemente, comenzó a sanar, y con ella, la barrera entre ellos cedió. Una mañana, mientras Helena buscaba agua, tropezó, y Kai, aún débil, extendió un brazo instintivamente para evitar su caída. Su mano firme se posó un instante en su codo, una corriente cálida que atravesó la piel. Ella lo miró, y en sus ojos ya no vio al salvaje de las historias, sino a un hombre, herido y digno. Él, a su vez, percibió en ella no a la enemiga, sino a la mujer de compasión que había desafiado todo por salvarle. Compartieron el trabajo de encender la pequeña fogata, sus movimientos coordinados, el humo elevándose como una ofrenda. Kai le enseñó a identificar una raíz comestible, un gesto de conocimiento ancestral, de intercambio tácito. Los silencios entre ellos se volvieron menos tensos, más cómodos, llenos de un entendimiento mutuo que las palabras no podían expresar. La mirada de Kai se detuvo en el rebozo de su madre, un reconocimiento mudo de su vulnerabilidad, un puente entre sus dos mundos. Helena ya no arrastraba los pies. Cada paso era ahora firme, consciente, una declaración silenciosa al polvo que la había visto caer. Su espalda, antes encorvada por el peso de la humillación, se enderezaba con una dignidad recién descubierta, como un saguaro que desafía el sol. La piel, lejos de marchitarse, se había curtido aún más, adquiriendo el tono cobrizo de la tierra que la sostenía, un escudo contra la inclemencia. Sus ropas, aunque simples, ya no se veían como harapos de una desterrada, sino como el atuendo práctico de una superviviente, ajustadas a su cuerpo con una nueva naturalidad. Los ojos, antes velados por la melancolía, ahora sostenían una luz más serena, una calma que no era resignación, sino la fortaleza forjada en la soledad. Ya no desviaba la mirada ante el viento o la vastedad. Los enfrentaba como quien ha hallado su lugar en el corazón mismo de la adversidad. Sus manos, antes temblorosas por el recuerdo, ahora se movían con una destreza segura al recolectar hierbas. La voz de Helena, que solía ser un susurro ahogado por el miedo, comenzó a emerger, primero en frases cortas dirigidas a Kai, luego con una claridad sorprendente. No era un grito, sino una afirmación tranquila, una expresión de su voluntad que resonaba en el silencio del desierto. Una tarde, cuando Kai, aún con la desconfianza latente, dudó en seguir una ruta que ella intuía más segura, Helena no suplicó. Simplemente señaló con un gesto firme, sus ojos fijos en los suyos, transmitiendo una convicción inquebrantable. Él, sorprendido por esa nueva autoridad, cedió,
un reconocimiento mudo de su liderazgo inesperado. Ya no era la joven que esperaba instrucciones, sino quien tomaba las riendas de su supervivencia compartida. La serenidad se le adhería como una segunda piel, no la de quien olvida el dolor, sino la de quien lo ha transformado en resistencia. La exclusión de su pueblo se desvanecía en la inmensidad, reemplazada por el respeto silencioso que crecía entre ella y el guerrero. Un lazo forjado en la adversidad y la valentía pura. El sol de la tarde, un disco sangriento en el horizonte, proyectaba sombras largas y distorsionadas cuando el silencio del pueblo se quebró. No fue un grito, sino un murmullo colectivo de pánico helado que se extendió como una plaga. En la lejanía, una nube de polvo rojiza, densa y ominosa se acercaba, y de ella emergieron las siluetas imponentes. Los guerreros apaches, montados, sus torsos desnudos brillando bajo la luz moribunda, sus arcos tensos. El terror se apoderó de cada alma en el pueblo. Las puertas se cerraron de golpe, los niños fueron arrastrados al interior, y los hombres se agruparon, sus rostros cenicientos, esperando la masacre, la venganza prometida por años de miedo y relatos. Pero en lugar de la furia esperada, una sola figura se adelantó, desprendiéndose del grupo, cabalgando con una dignidad imperturbable hacia la plaza central. Era Caí, su rostro una máscara de determinación, sus ojos fijos en los ancianos y en Don Salvador, que esperaban, petrificados, el aliento contenido en sus gargantas. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito, un preludio a lo desconocido. Caí desmontó con una gracia felina, el polvo levantándose alrededor de sus botas, su figura imponente dominando el espacio. Avanzó hacia el centro de la plaza, su mirada, antes de desconfianza, ahora cargada de una solemnidad ancestral que no admitía réplica. Su voz, profunda y resonante, rompió el silencio opresivo, no con una amenaza, sino con una narración que heló la sangre y al mismo tiempo encendió una verdad innegable. Habló de Helena, la mujer del pueblo enemigo, la que desafió el miedo y la ley de los suyos, la que le salvó la vida con sus manos temblorosas y su corazón compasivo. Cada palabra fue un puñal clavado en la conciencia colectiva, un contraste brutal entre la nobleza de un acto y la mezquindad de quienes la habían desterrado. Don Salvador se desmoronó, no por ira, sino por la vergüenza. Su cuerpo temblaba sin control. Helena, en la periferia, observaba la escena, una mezcla de dolor antiguo y una dignidad que florecía en su pecho, el honor finalmente reconocido. La plaza entera contuvo la respiración, enfrentada a su propia hipocresía. El aire en la plaza, antes denso de juicio, se había transformado en un aliento colectivo de vergüenza y asombro. Don Salvador, con el rostro surcado por lágrimas silenciosas, no levantó la vista del polvo, su dignidad deshecha ante la verdad revelada. Los ancianos, antes inquebrantables, bajaron sus cabezas, sus sombras alargándose como remordimientos. Helena, en el límite de la multitud, no buscó la mirada de su padre ni la aprobación de un pueblo que la había repudiado. Su postura era la de un saguaro, firme y arraigada, su silencio más elocuente que cualquier palabra. El rebozo de su madre, ahora un manto de fortaleza, la cubría mientras su mirada se perdía en el horizonte, no en busca de un pasado, sino de un futuro que ella misma forjaría. Caí, con una última mirada de respeto, montó su caballo, su tribu siguiéndole, dejando atrás una lección imborrable. A veces, todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si la sientes, compártela con quienes la necesitan. La arena guardó el eco de su partida, el viento llevando consigo la promesa de una nueva aurora. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el desierto de púrpura y oro, y Helena sintió como el peso de años se desprendía de sus hombros.
Cada grano de arena, cada ráfaga de viento ya no eran testigos de su humillación, sino cómplices silenciosos de su renacimiento. Sus pies, que habían arrastrado el polvo del exilio, ahora pisaban la tierra con una nueva ligereza, una libertad que ninguna condena podría arrebatarle. La vastedad de Sonora, que antes había sido su prisión, se abría ahora como un lienzo de infinitas posibilidades, un espejo de su alma expandida. Las cicatrices en su corazón, invisibles pero profundas, se transformaban en la armadura de una sabiduría ganada a pulso, un recordatorio de que la verdadera compasión no conoce fronteras. Se quedó allí, observando cómo la última luz se desvanecía, el eco de los cascos apaches perdiéndose en la distancia, y el silencio del desierto le susurró una promesa de paz. ¿Y tú? ¿Habrías tenido el coraje de amar a aquellos a quienes todos rechazaron?